tenerles acá y de disfrutar de la compañía y de la armonía de cada uno de nosotros. Siempre es hermoso ver en las iglesias que haya abundancia de juventud. Nos hemos dado cuenta de otras congregaciones que no, yo me di cuenta de una congregación que no es de Misión Cristiana del Calvario, por supuesto, y de otra denominación, en donde casi solo ancianos hay, solo ancianos. Entonces yo le digo a esta persona, entonces, ¿qué van a hacer cuando todos empiecen a fallecer, verdad? Dios mío, yo me preocupé. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Le dije yo, ¿verdad? A esta persona. Me dice él, pues, no sé, me dice. Yo soy uno de los que estoy influenciando al pastor para que empiece a movilizar a la juventud, porque hay unos cuantos que casi se están muriendo, ¿verdad? Los jóvenes, pero más que todo su pasión por el Señor. Entonces yo me alegro tanto de que aunque no pudieron venir todos, ¿verdad?, pero que haya una juventud hermosa en Misión Cristiana del Calvario. No solamente acá en la Nueva Unión, sino a nivel mundial de Misión Cristiana del Calvario, esta iglesia está enriquecida con juventud. Si ustedes van a los congresos, lo que más abunda son los jóvenes. O sea, es una riqueza de juventud. Entonces, quiero decirles que ustedes son piezas tan valiosas en las manos del Señor, tan importantísimas en las manos del Señor. Y es por ello que el Padre nos ha llevado a tener ese cuidado especial con todos ustedes. Así que les queremos decir que les amamos, que son perlas hermosas y preciosas en la casa del Señor y en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Así que así sintámonos y disfrutemos de este discipulado, porque es para enriquecernos, para llenarnos y para darnos crecimiento espiritual. Amén. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo tan glorioso que nos concede de estar en este lugar. Amén. Padre, adoramos y honramos tu nombre, porque eres tan fiel y justo. Sí, eres Señor. Soberano sobre todo, Te Señor. damos gloria Tú a ti, tienes Señor. la preeminencia. Amén. Gracias, Padre, por esta juventud hermosa Alabado que nos seas tú, concede Padre. disfrutar hoy. Gracias por cada Gracias, señorita y por Jesucristo. cada joven, que a través de esta enseñanza se nos iluminará el Amén. camino para poder, Señor, Sí, ser Señor. esa juventud que resplandece, Exaltado seas de ser tú, esa Padre juventud ejemplar y modelo a la cual tú Amén. has llamado, Señor. Te damos gloria a ti. Amén. La honra Exaltado y la seas tú, gloria poderoso. sea a ti, oh Dios, Gracias, por tu Jesucristo. grandioso amor y por tu misericordia grande. Amén. Así es, Gracias, Señor. Padre, por este tiempo especial. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse y damos el tiempo a nuestro pastor, Wellington Acosta. Amén. Bueno, pues bienvenidos sean todos otra vez. Damos gracias al Señor por este discipulado que nos permite compartir y, como decía Ludi, ¿verdad? Porque tenemos jóvenes en Misión Cristiana en Calvario de la Nueva Unión. La juventud, como se ha dicho siempre, ¿verdad? Es el futuro de la iglesia, porque son los que es ¿cómo podemos decir? Es la obra del Señor vista o visualizada a futuro, ¿verdad? De cómo el Señor se seguirá glorificando, no solamente en este tiempo, sino que lo va a seguir haciendo en los tiempos que vendrán todavía. Me ha llamado la atención cómo la Escritura habla respecto a lo importante que es que se transmita de generación en generación los mandatos, preceptos, estatutos del Señor. Y pues para eso nos ha puesto el Señor, ¿verdad? Como sacerdotes. Tal vez tú has visto a los grandes, ¿verdad? A los mayores, a sus papás, que ellos son los sacerdotes. Pero cuando la palabra habla de que somos real sacerdocio, no está poniendo edad. Todos somos real sacerdocio del Señor. Y el sacerdote tiene como responsabilidad el cuidar el diseño de Dios, el cuidar que se haga conforme al deseo, al corazón de Dios nuestro Padre. Así que tú eres un sacerdote, ¿verdad? No importa la edad que se tenga. Somos sacerdotes al servicio de Dios y por eso glorificamos al Señor. Amén. En los discipulados anteriores, tuvimos dos anteriores, uno para mujeres, uno para hombres, hablando de casados. Y el Señor nos ha venido llevando a hablar
sobre todo lo que tiene que ver con la familia o con lo que tiene que ver con el hogar. Ustedes en sus casas estuvieron viendo el discipulado para mujeres y el Señor estuvo hablando de cuál es la función de la mujer como esposa, ¿verdad? Como madre dentro del hogar. Que dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Está hablando de una mujer que tiene la función de edificar, pero si se niega a la edificación, puede destruir. También estuvimos viendo en el discipulado de varones cómo la palabra muestra al varón y dice que el hombre es el liderazgo para su mujer, ¿verdad? Y también respecto a los hijos, dice que él debe gobernar bien su casa y debe tener a sus hijos en sujeción. Y el Señor también estuvo ubicando al hombre, ¿verdad? En su función y en lo importante que es que el varón dirija su casa, pero que lo haga de acuerdo al propósito y diseño de Dios. No se queda afuera los hijos, ¿verdad? Los jóvenes. En ninguna manera se quedan fuera de todo este diseño del Señor. Los hijos también tienen su función dentro del hogar. Aparte de que la palabra dice que son una bendición del Señor dada a los padres, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, cada uno de nosotros que somos hijos, porque yo también soy hijo, aunque ya me casé, pero sigo siendo hijo, ¿verdad? Gracias a Dios tengo la bendición de que mis papás están vivos. Entonces, pero para nosotros los hijos también hay una función importante que es necesario que tengamos el conocimiento, porque el Señor habla de muchas promesas para los hijos. ¿Y cuántos de los que estamos acá queremos obtener las promesas de Dios? Sabemos que Dios no miente, que Dios cuando cumple algo, cuando promete algo, perdón, lo cumple. Porque lo cumple, ¿verdad? No hay mentira, no hay error, no hay arrepentimiento para no cumplir sus promesas. Así que esa es una de las cosas que me ha encantado. Estuve viendo varios versículos y nos habla de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Claro, a veces lo que más queremos escuchar son las promesas de Dios, ¿verdad? Pero realmente lo importante que debemos querer saber es cómo obtengo las promesas, no cuáles son las promesas solamente, sino cuál es la manera de obtener las promesas, ¿verdad? ¿Cómo las logro? ¿Cómo las puedo alcanzar? Y quisiera que juntos vayamos a la Escritura en Efesios capítulo 6 y vamos a leer, veamos, Efesios 6, verso 2. Nos dice la palabra, esta es en la Reina Valera, Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿A quiénes cree que le está hablando la Escritura en este versículo? ¿A quiénes? A los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Y como lo dije a un principio, queremos hacer estos primeros discipulados, pero enfocados en lo que es la familia. ¿Por qué la familia? Porque la palabra nos muestra que si una familia no está correctamente gobernada, que si una familia no está de acuerdo al diseño de Dios, no puede ser tampoco para edificación de la iglesia o dentro de la iglesia. Si queremos una iglesia bien nutrida, edificada, bendecida, lo primero que tenemos que observar son las familias, porque de ahí radica la bendición del Señor para todo lo demás. Entonces dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y bueno, más adelante vienen pues las promesas del Señor, pero me llama la atención en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice la Escritura, respeta a tu papá y a tu mamá. Dice, ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Pero hay una palabra que diferencia de la Reina Valera como de la versión PDT, que en la versión Reina Valera dice, honra a tu padre y a tu madre. Mientras que en la Palabra de Dios para Todos dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Entonces, si hablamos de honrar, estamos hablando de respetar. Pero definamos, me gustaría que me ayuden a definir lo que es honra como lo que es respeto, ¿verdad? Que a la luz de la palabra son la misma cosa. ¿Qué sería honrar o respetar a nuestros padres? Obedecerlos. ¿Qué más?
pide cuando ellos nos dicen hacer lo que ellos nos piden, ¿verdad? Seguir los caminos de Dios o algo correcto. Amén. Amén. ¿Qué más? Compartamos lo que tengamos allí. Cuando hablamos de honrar a nuestros padres, ¿cómo honramos nosotros a nuestros padres? No dando mal testimonio. No dando mal testimonio. ¿Cómo? Haciéndolos sentir orgullosos de nosotros. Amén. Que nuestros padres se sientan orgullosos de sus hijos. ¿Cómo más honramos a nuestros padres? Cuidarlos. Cuidarlos. Así Amarlos. es. ¿Cómo? Amarlos. Amarlos. ¿Qué más? ¿Qué más? Con nuestras actitudes, ¿verdad? Los honramos, tal vez aunque ellos no nos estén viendo, a donde quiera que nosotros vayamos, ahí los honramos a ellos. Así es. No, no solamente cuando estamos dentro de la casa, cuando tampoco estamos en la casa, cuando estamos fuera, allí estamos dando testimonio correcto de nuestros padres. ¿Qué más sería entonces honrar a nuestro padre y a nuestra madre, a nuestros papás más bien dicho? No faltándoles respeto a nuestros padres. No debemos faltarles el respeto a ellos. Saben que pasan muchas cosas, hoy en día pasan muchas cosas con la juventud. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo contrario de honrarlos, ¿qué sería? Deshonrarlos. Deshonrarlos, faltarles el respeto. Y hoy en día están pasando muchas cosas con los jóvenes. Digamos así que por causa de la tecnología, hoy los jóvenes posiblemente creen que son más inteligentes y que son más hábiles y que son mejores que los papás. ¿Se ha encontrado usted con jóvenes que ridiculizan a sus padres porque los jóvenes de hoy son bien, ¿qué? Bien pilas para el teléfono, para qué más, hermanos, para conocer aquí, allá, aún para hablar. Y nuestros papás, le das un teléfono y ¿qué pasa? A veces no saben ni cómo contestar una llamada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los hijos? ¿Cómo empiezan a comportarse con los padres? A decirles que no pueden, los humillan, no los respetan. Los ridiculizan delante de las personas. Los ridiculizan delante de las personas. Y entonces los papás a veces hasta cierto punto se llegan a sentir que verdaderamente sus hijos son mejores que ellos. Se avergüenzan también de ellos. Así es, hay hijos que se avergüenzan de sus padres. Hay muchos hijos que sienten vergüenza de sus papás. Y la palabra dice que recibiré las promesas de Dios, pero si yo honro a mis padres, al papá como a la mamá. Y como lo estamos diciendo, ¿verdad? Honrar es tanto dentro de la casa como fuera también del hogar. Si hablamos dentro de la casa, ¿cómo podríamos nosotros honrar a nuestros padres? Haciendo nuestras tareas, ¿verdad? Haciendo las tareas o ayudándoles aún a ellos, ¿verdad? Con las tareas del hogar. Hacer las cosas sin necesidad que se nos digan. Hacer las cosas sin necesidad que nos estén diciendo, anda hombre, ya te dije. Y allá viene el regaño otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas dentro de la casa se deben hacer? Pero a veces los hijos se niegan a honrar a los padres dentro de la casa. Hacer las tareas de la casa, ¿verdad? Pero hacerlas con una buena actitud. Amén. Porque muchas veces sí obedecemos según va, pero hacemos las cosas con una... Sin la actitud correcta. De mala gana, con la De actitud mala equivocada. gana. Entonces, de nada sirve hacer las cosas, ¿verdad? Así es. Sí, ¿verdad? Otro caso también, ¿verdad? Que donde podemos honrar a nuestros padres. A veces ellos no saben leer, ¿verdad? Ellos necesitan que uno les lea. Amén. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo tengo a mi papá y que no puede leer. A veces él nos pide a cualquiera ahí, ¿verdad? Que le leamos. Por ejemplo, se trata de tomar una medicina, ¿verdad? Receta. Y a veces, ¿verdad? No es suficiente con leer una vez, ¿verdad? Sino que hay que, él pide que se le lea otra vez. Sí. Tal vez hoy se le leyó, pero ya más después de unos días hay que volverle a recordar, ¿verdad? Amén. De nuevo, ¿verdad? ¿Cómo es?
Y es que no recuerdo quién de acá mencionó hace un momentito que hay que cuidar a nuestros padres. Nosotros hemos pensado que nuestros padres están a nuestro cuidado y que nuestros padres están a nuestro servicio. Aún hay hijos que se han atrevido a decir, pues yo no pedí venir al mundo. Yo estoy acá porque ellos querían tener hijos. Y a veces lanzamos palabras violentas, palabras abusivas contra nuestros padres. Y es allí donde radica el no querer obedecerlos, el no querer ayudar en la casa, porque creemos que nuestros padres están a nuestro servicio, cuando en realidad es al contrario. Los hijos debemos entender que estamos al servicio de nuestros padres. Es como que nosotros tengamos la idea equivocada de que Dios, nuestro Padre, está a nuestro servicio. Y ahí estamos, diciéndole lo que queremos que haga y diciéndole lo que queremos que nos complazca. Pero nosotros, ¿cuánto estamos dando por Él? ¿Qué servicio le estamos brindando a nuestro Padre que está en los cielos? Entonces, ese mismo modelo es aplicable dentro de la casa. Es necesario que nosotros como hijos entendamos que nuestros padres no están a nuestro servicio. Nosotros debemos entender que nosotros estamos para servirles a ellos, ¿verdad? Por eso, ¿cuántos padres a veces regañan a los hijos porque los llaman? ¿Qué? Contesta el hijo. Se dice, ¿qué manda? ¿Por qué? Porque le están diciendo, recuerda que soy tu papá, recuerda que soy tu mamá y tu actitud debe ser sumisa ante mí. Entonces, esa es una cosa bien innecesaria que nosotros debemos entender. Los hijos debemos tener siempre debemos tener una actitud de servicio para nuestros padres. No solamente esperar a que ellos nos sirvan, porque ¿cuántos hijos a veces esperamos hasta que nos sirvan la comida a nuestros papás? Que nos laven la ropa. ¿Qué más? Que nos limpien la habitación. ¿Y nosotros qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra casa? Si hablamos, por ejemplo, nosotros de lo que es dentro de la casa, ¿verdad? Colaborar dentro de la casa y tener una actitud de respeto hacia nuestros padres. Pero si estamos hablando nosotros también de estar fuera de la casa, qué importante es honrar a nuestros padres fuera del hogar. Porque ahí es donde se está dando testimonio del trabajo que los padres han hecho en nosotros. Y a veces nosotros vamos a la calle y ¿qué hacemos? Echamos abajo todo el testimonio y todo lo que ellos han alcanzado por hijos que son irrespetuosos con sus padres. Pero ¿cómo dice el siguiente versículo después del versículo 3? Este es el versículo 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa, pero luego ¿qué sigue diciendo? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. ¿Para bien de qué es honrar a nuestros padres? ¿Para bien de quién? De nosotros. Para bien de nosotros los hijos. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que nos vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Y qué dice? Y tengamos larga vida. Pero ¿a cuánto les gusta escuchar los consejos de sus padres? ¿Les gusta verdaderamente escuchar los consejos de sus padres? ¿O somos de los hijos que, ya va otra vez con lo mismo? Eso ya me lo dijo como 80,000 veces. Ya va otra vez. Y esa actitud tan fea, ¿verdad? Y dejamos a nuestros padres hablando solos y nos vamos. Y muchas veces también sucede que le damos mayor importancia a los consejos que recibimos fuera de nuestra casa. Nos dejamos influenciar por nuestras amistades o tomamos el modelo de vida de otra familia. Por ejemplo, que un joven visite tal vez constantemente otra familia porque ahí tiene amistades. Sí. Pero de una o de otra manera, estas personas que son padres en ese hogar influencian, pero porque ellos tienen otra cultura, no la del reino, ¿verdad? Porque tal vez no son ni de nuestra iglesia. Entonces el joven cuando llega a la casa llega con otra mentalidad. Posiblemente en aquella casa son más liberales con sus hijos. Sí. Y sus hijas hacen lo que deseen hacer. Llega a la hora que quiera, se viste como quiera, hace lo que quiera, habla como quiera. Entonces cuando llega esta persona, ya sea un joven o una señorita, a su casa no quiere ajustarse a las normas
que están establecidas en su casa. Así es. Porque le parecen mejor las que escuchó de aquella casa. Es que mi amiga vive mejor, miren cómo vive. Ella es más feliz A que ella le yo, permiten tal porque cosa. a ella le permiten esto, le permiten aquello. Entonces yo quisiera, hasta decimos, ¿verdad? Como quisiera vivir en aquella casa o tener a tales padres, porque ellos sí saben darle los gustos a sus hijos. Mas no nos damos cuenta que en nuestra casa está establecido el reino de Dios. Y entonces ahí sí se va a cumplir esta promesa. Si Sí. yo me ajusto a estas normas, ¿verdad? Dentro de mi hogar. Y es que qué claro como la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra tú no les dice algo allí, no les revela algo. Tú, tu padre, tu madre. Que solo es de nosotros. Que es mi mamá y mi papá. Y que es tu papá. Mirlanda no tiene por qué ir a honrar a los papás de Leslie. A ella se le demanda que honre a don César y a doña Isidra. A Leslie se le demanda que honre a don Josué y a doña Dorly. ¿Me explico? Entonces por eso Ludi nos dice, ¿verdad? A veces vamos a otra casa y queremos que nuestros padres nos permitan hacer todo lo que en la otra casa los padres les permiten. Entonces empezamos a darle más honor a los papás de mi amigo o de mi amiga, a otra familia, y a mis padres les empiezo a restar honor. Cuando la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Yo voy a honrar a mis padres y tú tienes que honrar a los tuyos. Ese es el mandamiento de Dios. Yo no voy a recibir bendición del Señor por ir a honrar a los papás de Saúl. O por ir a honrar a quién, a los papás de Evelyn. Yo voy a recibir bendición para mi vida si yo honro a mi papá y a mi mamá. ¿Verdad que sí? Entonces eso es bien necesario. Eso tiene que ver con saber darles el valor que nuestros padres tienen. Son por medio de quienes el Señor nos envió a esta tierra, son a quienes el Señor puso para que nos cuidaran y nos guiaran y nos instruyeran. Y llega el momento en el que nosotros vamos a ser los cuidadores de nuestros padres. Porque nosotros empezamos a crecer y entonces vienen otras demandas del Señor para nosotros. Hay que cuidar también a nuestros padres. Así como ellos nos cuidaron a nosotros, llega el momento que nosotros tenemos que empezar a cuidarlos a ellos. Entonces todo eso tiene que ver con honra a tu padre y a tu madre y no se nos olvide. Puedes admirar tú posiblemente la forma en la que un hogar hace las cosas o en el otro, pero recuerda, tú tienes un papá y tienes una mamá. Y a quienes el Señor te demanda que honres es a los tuyos. Si cada uno de nosotros nos ocupamos de honrar a nuestros padres, qué edificación y qué bendiciones tan tremendas obtendría cada familia, cada hogar. Porque cada hijo se sometería al gobierno de papá y mamá. Permitiría que las bendiciones del Señor se derramaran sobre la casa. Ahora, nosotros somos hijos. La palabra habla, por ejemplo, del heredero. Dice que el heredero, mientras es menor de edad, dice, en nada difiere de un esclavo. O sea, no tiene ninguna diferencia a un esclavo. ¿Qué es lo que está dándonos a entender? Dice de que los que somos hijos estamos bajo gobierno. Hablando de hijos menores, ¿verdad? Hijos menores de edad. Estamos bajo el gobierno. O mientras estamos en nuestra casa, estamos bajo el gobierno de ¿quiénes? De nuestros padres. Y aunque ya le hayan salido aquí, ¿cuántos pelos? 3 pelos. Pero sigue estando bajo el gobierno de sus papás. Así que tendrá que seguirse sometiendo a las órdenes de sus padres. Y eso incluye absolutamente todo, ¿verdad? La forma como me visto, la forma como hablo, mi comportamiento, los horarios de entrada, los horarios de salida, lo que como, todo. Todo ello tiene que ver con honrar a mis padres. Todavía hoy le decía a Ludi, le digo, hay hijos que se hacen lo que quieren en sus cuerpos y no le preguntan a sus papás si pueden hacerlo o no. Y cuando los papás los miran, ¿qué te hiciste? Ay, usted porque, ¿qué? Es un ridículo. ¿Usted porque qué? Porque es un anticuado, porque ¿qué? Nunca se puso a la onda, nunca se puso de moda. Es del año 50. Y entonces empezamos nosotros a menospreciar las instrucciones de nuestros padres. Yo les quiero decir, jóvenes y jovencitas, que den gloria al Señor porque tienen padres. Y así como todos ustedes que todavía están en sus casas,
Les digo, cualquier cosa que hagan siempre debe ser sometida bajo el gobierno de Dios a través de sus padres. Nunca se salgan haciendo lo contrario a lo que sus padres les permitirían. Ni siquiera por consejo de los demás. Siempre procuren someterse a lo que sus padres dicen. Yo les puedo decir, y no les voy a contar mi testimonio de que en el año de 1800, no. Pero sí yo doy testimonio porque yo fui un hijo que estuve bajo gobierno. Y cualquiera de ustedes puede ir y entrevistar a mi mamá, y yo sé que mi mamá va a decir de mí que siempre fui un hijo obediente. Nunca recuerdo a mi mamá buscándome, llamando por teléfono, ¿no está por ahí Wellington? ¿Saben para dónde agarró? No lo encuentro. O cosas por el estilo, ¿verdad? Siempre muy sumiso. Y cuando era el momento de escuchar los consejos, aunque era la vez número 2000 que me decía lo mismo, pues yo las 2000 veces le escuchaba el consejo atentamente y nunca le torcía la cara ni le hacía un mal gesto, aunque me estaba diciendo las mismas cosas que me había dicho. Pero el respeto hacia mi mamá era lo que siempre me hacía escucharle con buena actitud. Y no hay duda alguna, y yo glorifico al Señor porque tengo muchas bendiciones, pero ¿por qué las obtuve? Las obtuve porque una de las cosas que yo sé y doy que testimonio de mí mismo, y como les digo, le pueden preguntar a mi mamá, siempre fui un hijo que procuré estar sumiso al gobierno de ella. No tuve un padre en casa que me gobernara, pero sí estuvo ella. ¿Y qué hice? Y me sometí voluntariamente. Y eso produjo para mí muchas bienaventuranzas. Y yo te puedo decir a ti, ¿verdad? Haz exactamente lo mismo. Aunque ya te lo dijo 80,000 veces tu papá y tu mamá, ¿qué vas a hacer tú? Sentarte y escucharle respetuosamente. Y aunque tú ya en tu mente vas recitando todo porque ya te lo aprendiste de memoria, ¿qué importa? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que sí, jóvenes? Eso es muy importante. Ahora, quiero que veamos algunos versículos más. Lucas, capítulo 2 y verso 52. Dice la escritura en la versión Reina Valera. Y Jesús crecía, dice, en sabiduría y en estatura y en gracia. Oiga, tenía sabiduría, tenía estatura, pero también tenía gracia para con Dios y para con los hombres. Significa que Jesús era agradable tanto a los ojos de Dios como agradable a los ojos de los seres humanos. Significa que para sus vecinos Jesús era agradable, tenía buen testimonio. Qué buen muchacho Jesús. ¿De qué Jesús habla? De Jesús, el hijo del carpintero. Ah, sí, buen muchacho. Jesús, ¿qué tenía? Tenía gracia delante de los ojos porque, ¿qué dijo nuestro Padre Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también encontraba agrado a los ojos de las personas. Pero en la versión, vamos a ver, en la versión NBI, dice siempre de Lucas 2:52. Dice, y Jesús maduró, creciendo tanto en cuerpo como en espíritu, bendecido, dice, tanto por Dios como por las personas. ¿Escuchó eso? Y Jesús maduró creciendo tanto en cuerpo como en espíritu, bendecido tanto por Dios como por las personas. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y los hombres. ¿Por qué Jesús tenía sabiduría? ¿Por qué Jesús tenía, qué más dice la Escritura? Gracia. Tenía sabiduría, estatura, gracia para con Dios y para con los hombres. Porque lo dice en el siguiente versículo. Y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret. En el versículo anterior más bien dicho. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo estaba Jesús? Según la palabra. Dice que estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes?
a sus padres. Ya en el siguiente versículo dice, y Jesús crecía. ¿En qué? En gracia y en sabiduría. ¿Por qué Jesús tenía gracia y tenía sabiduría? Porque estaba sujeto a sus padres. Porque estaba sujeto a José y a María. Y eso es lo que le produjo a él gracia y sabiduría. No solamente crecimiento en estatura, hablando de lo físico. Jesús era sabio, Jesús tenía gracia, pero porque estaba sujeto a sus padres. Cuando nosotros vemos hijos que no están sujetos a sus padres, ¿qué concepto nos dan o qué idea tenemos de ellos? Hijos altaneros, hijos malcriados, abusivos, ¿qué más? Berrinchudos, que no caen bien o no caben en ninguna parte. Pero Jesús dice que hallaba gracia en los seres humanos, en las personas. ¿Por qué? Porque era un hijo sumiso, porque era un hijo sujeto a sus padres. Y vuelvo a decir, y eso es lo que a Jesús le produjo crecimiento, no solo en estatura, sino en sabiduría y en gracia. Puedo ver que Jesús en esa parte de la escritura lo muestra un niño, ¿verdad? Entonces ya en todas las etapas o facetas que Jesús pasó, Amén. en todas dio la talla. Y a veces creemos de que porque somos jóvenes o niños, ¿verdad? O estamos en la etapa de la pubertad, nuestros padres nos tienen que tolerar nuestros caprichos, nuestros berrinches. A veces los jóvenes se ponen sus moños, como lo decimos usualmente, ¿verdad? En la casa. Porque como la sociedad, la cultura de la sociedad te dice de que si eres joven, los padres te tienen que entender. Te puedes encerrar 3 horas en el cuarto, que ellos tienen que respetar tu espacio. Eso es lo que lo dice el humanismo. Así es. Enciérrate. Y si te quieres pasar viendo el teléfono toda la tarde y le pones llave a tu cuarto, tu padre no tiene por qué llegar y decir, ábreme la puerta que quiero saber qué estás haciendo. Porque te tienen que respetar, porque tú ya eres un adolescente. Sí. Ya entraste a la etapa de donde ya vas a ser independiente. Entonces, eso es muy tremendo, ¿verdad? Porque el joven que está en Cristo debe entender que debe sujetarse a su padre. No estamos hablando con esto de que no van a haber cosas en las que tienen que respetar nuestro espacio, ¿verdad? Privacidad en algunas cosas. Pero no es que tengamos la libertad de, porque la edad lo amerita, podemos ofender a nuestros padres. Es que me tienen que entender que yo estoy en la etapa de la adolescencia y aquí las hormonas las tengo alteradas y yo puedo hacer lo que quiera si quiero gritarles, les grito porque yo soy joven. Entonces, esa es una falta de respeto a los padres. Si estamos hablando de honrarlos, estábamos hablando de que aún cuando esté pasando por esos cambios, ¿verdad? De niñez a la adolescencia o a la pubertad, debo entender que si ya soy un hijo de Dios, mi mentalidad tiene que cambiar. No es una mentalidad del mundo. Amén. Mi mentalidad debe ser una mentalidad del reino, como Jesucristo. Jesucristo fue joven, fue niño y en cada etapa Él obedeció a sus padres y se sujetó a ellos. Así es por ello que recibió grandes promesas, ¿verdad? Entonces es bien importante. Amén. Esto. Y en la versión NTV nos dice, siempre el mismo versículo dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Dice que Jesús vivió en obediencia a ellos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros más que Jesús para no obedecer a nuestros padres? Si Jesús, como dice mucho, pero es que Jesús era el Hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Y dice que Jesús vivió, dice, en obediencia a ellos. ¿A quiénes? A sus padres. Vivir en obediencia a nuestros padres. Le vuelvo a decir, no importa que nosotros tal vez sepamos algunas cosas que ellos no saben, que nosotros sabemos leer y ellos no saben leer, que nosotros sabemos utilizar ¿qué, hermanos? Como decía hace ratito Luisito, PlayStation, y ellos no saben ni qué es eso. Pero tenemos que vivir en obediencia a nuestros padres.
que todo lo que los padres nos digan, nosotros debemos aprender a obedecerlo. Ahora, en Proverbios capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Proverbios 4, 1 al 5. Dice la Escritura: oíd, hijos. Está hablando de, ¿a quiénes? A los Hijos. A los hijos. Y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y este es Salomón hablando de su padre David y de su madre. ¿Qué es lo que dice Salomón? Vamos a volver a leerlo, pero prestemos atención. Dice Salomón, ya siendo que un hombre, ya casado, ya con hijos. Ahora viene Salomón y da instrucción a los hijos. Y dice a todos los que somos hijos: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Es la instrucción o el consejo que da Salomón. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Y luego se pone él como ejemplo y dice: porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también, fui hijo de mi padre. O sea, él no le está diciendo a los hijos que oigan instrucción sin él ser testimonio de lo que es ser un hijo que escucha instrucción. Entonces viene y dice Salomón: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. O sea, tanto con su papá como con su mamá, Salomón fue muy obediente. Dice, y él me enseñaba, hablando de su papá, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Dese cuenta, ya es un hombre grande y no se le olvidan las instrucciones de su papá y de su mamá, de David en este caso, ¿verdad? Dice, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Lo mismo que dice en Proverbios, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que ¿qué? Tengas vida, ¿cuánto tiempo? De larga vida. Entonces a él también se lo decía su papá David se lo decía a Salomón. Y dice, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Quién le dijo a Salomón que pidiera eso? Su padre David. Su padre siempre lo llevaba: elige primero la sabiduría, elige primero la inteligencia. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Después ya nosotros vemos a Salomón como un rey. Y cuando el Señor le dio a escoger a Salomón, ¿qué quería? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Se le olvidó a Salomón lo que tenía que escoger? No pidió el iPhone 8, el iPhone 12. El Señor le puso a ¿qué? A escoger. Probó su corazón. Probó su corazón. Pídeme. Y Salomón se acordó de los dichos de la boca de su papá. Su papá le decía: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ah, voy a pedir sabiduría. Y la pidió. ¿Y qué dice la palabra de Salomón? La escritura que habla de Salomón. Fue muy bendecido. Fue muy bendecido, pero se regó la fama de Salomón porque era un hombre muy sabio. Dice que hasta la reina del sur llegó de muy lejos. La reina del sur, ¿oyó? Llegó desde muy lejos para conocerlo. Ella tenía curiosidad. Había escuchado de él, de lo sabio, de lo correcto que era al tomar las decisiones, al dar instrucciones, de que era un hombre próspero. Así que vino desde muy lejos a conocerlo.
Pero ¿qué fue? ¿Cómo obtuvo Salomón las bendiciones? ¿Cómo obtuvo Salomón esas riquezas, esas bienaventuranzas? No olvidando nunca la instrucción de su padre y de su madre. Y por eso ahora viene Salomón y dice, oíd hijos, dice, la enseñanza de un padre. Y hablando de los papás de los demás, ¿verdad? No dice de mi padre porque el papá de él era David. Le está hablando a los hijos, como le decía hace un ratito, honra a tu padre y a tu madre. Entonces dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque él estaba dando testimonio de que ese era el éxito de él. Esas eran las bendiciones de él, haber escuchado a su padre cuando le daba instrucciones. En la versión amplificada, siempre de Proverbios 4, 1 al 5, dice, oíd hijos la instrucción de un padre y prestad atención, dice Salomón, y prestad atención y estad dispuestos a aprender. ¿Cómo debemos estar los hijos? Dispuestos a aprender. Nunca creas que tus padres están pasados de moda. Ellos tienen mucho conocimiento que han venido adquiriendo conforme las vivencias y conforme los años. Así que hay que estar, dice la Escritura, dice, dispuestos a aprender para que ganéis entendimiento y discernimiento inteligente. Mire todo lo que se obtiene de escuchar a nuestros padres. Dice, porque os doy buena doctrina. No te apartes de mi instrucción. Oiga, cuando yo era un hijo como con mi padre David, tierno y único hijo a la vista de mi madre Betsabé, él me enseñó y me dijo, que tu corazón retenga mis palabras. Él, vuelvo a decir, tenía presente cada instrucción de parte de su padre David y de su madre Betsabé. Y dice, que tu corazón retenga mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Consigue sabiduría, oiga cómo le dice, consigue sabiduría hábil y piadosa, adquirir comprensión, buscar activamente el discernimiento espiritual, la comprensión madura y la interpretación lógica. Mire cómo amplía en la versión amplificada lo que es buscar sabiduría e inteligencia. Y dice, comprensión madura y la interpretación lógica. No olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. ¿Qué es lo que le está diciendo David a los hijos? Les dice, ¿quieren saber cuál es la clave del éxito? ¿Quieren saber cuál es la clave de las bendiciones? Escuchen la instrucción de sus padres. No por qué, no por gusto, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. La bienaventuranza de nosotros los hijos, y lo redundo y lo vuelvo a redundar muchas veces, pero la bienaventuranza para nosotros los hijos es escuchar las instrucciones de nuestros padres, es honrar a nuestro padre y a nuestra madre, aunque vayan o aunque ellos nos digan lo contrario a lo que nosotros queremos. Siempre es mejor optar por la instrucción de ellos antes que pensar que nosotros somos más sabios que ellos. Porque el Señor sabe por qué nos los dio por gobierno. ¿Verdad que sí? Pero el mundo hoy, ¿qué le dice a los hijos? Hoy el mundo lleva a los hijos a la rebeldía. Ya tienes 18. Hacer lo que quieres. ¿Qué más? Es tu vida. Es tu vida. La tienen que respetar. Te tienen que respetar. Y aunque es cierto, pues nos tienen que respetar, pero lo toman desde otra perspectiva. Amén. Ya tuercen la palabra del Señor. Entonces, cuando uno ve en la Escritura, vemos a Jesús, un hijo que crecía en gracia y en sabiduría, pero dice la palabra que vivía obedeciendo a sus padres. ¿Por qué Jesús llegó a ser el hijo en quien el Padre tenía complacencia? ¿Y por qué Jesús está a la diestra del Padre? Porque tanto honró a su Padre que está en los cielos como honró a sus padres terrenales. ¿Por qué Salomón llegó a ser el hombre más sabio en toda la tierra? Porque supo honrar a su papá y a su mamá escuchando las instrucciones de su boca. Ahora, vamos a ver un ejemplo más.
Y este está en Proverbios capítulo 31, versos 1 al verso 9. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, palabras del rey Lemuel. Este es otro rey. Mire cómo el ser hijos que escuchan la instrucción de sus padres los lleva a ser puestos en lugares donde usted no se imagina. Como dicen de los jugos del monte, ¿verdad? No son jugos del montón, sino que del monte. Entonces nosotros podemos decir, no seremos hijos del montón, o como los que encuentras tú por todos lados, sino hijos que sobresalen, distinguidos a donde quiera que estén. Entonces ahora estamos hablando del rey Lemuel. ¿Cómo logró el rey Lemuel ser ubicado hasta donde fue puesto? ¿Qué lo llevó allí? Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. Esto no lo está diciendo la madre de Lemuel, sino que lo está diciendo Lemuel. Se lo vuelvo a leer. Dice, palabras del rey Lemuel. Lo que el rey Lemuel va a hacer acá es recitar literalmente lo que su madre le decía. Amén. Aunque sí estaba diciendo la mamá, pero en este momento él está dando testimonio de las palabras de su madre. Entonces viene y dice, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y sigue diciendo, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Abre tú, le dice ella a Lemuel, abre tú tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Le está diciendo a Lemuel, no seas como los demás necios. Tú tienes que ser diferente. Y le empieza a dar una serie de instrucciones al rey Lemuel. Y el rey Lemuel las atesoró dentro de su corazón. ¿Y cómo le comienza diciendo la mamá a él? Ya las instrucciones. Le dice, no es de los reyes, dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. La mamá de Lemuel era una mujer cuidadosa de su hijo. Y le decía que tuviera cuidado de ¿qué? De las mujeres. En este caso tenemos jovencitas y tenemos jovencitos, varones y hembras. ¿Cuál ha sido la actitud tuya? Sé que no todos, tal vez porque hay unos están de menor edad que otros, pero ¿cuál ha sido nuestra actitud cuando nuestro papá o nuestra mamá nos dicen a nosotros, esa muchacha o ese muchacho no te conviene? Hemos dicho, sí, está bien, papá y mamá tienen toda la razón. Ustedes son los que saben, ustedes son los que conocen, tienen todo el derecho porque son sabios, porque son entendidos, porque disciernen las cosas. Esta mamá, según veo yo acá, estorbaba a su hijo en tener relación con alguna mujer que lo que iba a hacer era destruirlo. O sea que cuidó aún la mamá de Lemuel de, digamos así, de la novia de Lemuel. O de acercarse a mujeres que no le convenían. Y a veces los hijos, ¿cómo actuamos cuando nuestros padres no nos dejan tener novia o no nos dejan tener novio? Ah, como usted sí tuvo. Ah, como usted ya tiene. Ah, es que usted no me entiende. Es que yo lo quiero. Es que yo la quiero. Y tenemos actitudes que de molestia y de enojo porque no nos permiten tener este novio
o aquella novia. Y aquí vemos nosotros a una madre cuidando de su hijo, y vuelvo a decir, y estos hijos que nosotros estamos viendo fueron hijos que fueron puestos en lugares de respeto, de eminencia. ¿Por qué? Porque supieron escuchar las instrucciones de sus padres. Si no, saber cómo les hubiera ido. No hubiese llegado a ser rey. No hubiera llegado a ser rey. Hubiera dado su fuerza a las mujeres. Saber qué devanada, como dicen acá, le hubieran pegado. Y saber cómo hubiera quedado si su mamá no le hubiera dado instrucción. Y algo más importante todavía, si él no hubiera escuchado las instrucciones de su mamá. Lo llevó a tener discernimiento, lo llevó a ser un hombre sobrio. Amén. Porque cuando le habla de borrachera, no solamente le habla de algo literal, ¿verdad? O sea, no te emborraches. No solo de que vino. se quedara ahí tirado en las calles, por decir así, bajo los efectos del alcohol, sino le está hablando sobre no pierdas la sobriedad. El vino te desbalancea, el vino te saca de línea. Amén. El vino hace que no seas un hombre sobrio. Entonces, ¿cuántas veces nosotros se nos ha enseñado eso, ¿verdad? Sobre la borrachera, pero la borrachera espiritual en el sentido de perder la sobriedad? De perder el control. Parecemos borrachos, las jovencitas parecen a veces borrachas en el sentido de que no tienen sobriedad. Pierden el juicio. No tienen sentido común, tanto el hombre o la mujer, ¿verdad? En saber qué escoger. Amén. Cuando el Señor ya nos ha dado la capacidad, el discernimiento y la sabiduría para tomar decisiones correctas. Entonces Amén. la mamá lo está llevando a que sea un hombre que sabe tomar decisiones. Así es. La mamá lo está llevando a ser un hombre entendido, a ser un hombre que discierne. Y mire todas las instrucciones que le da a él, porque cuando habla, como dice Ludi, de que sea un hombre sobrio y no ebrio, está hablando de que no se deje controlar por sus emociones, que no se deje llevar por sus sentimientos. Hoy hay mucha gente, como dice Ludi, mucha gente borracha. Un montón de jóvenes ebrios por el alboroto de las hormonas, por el alboroto de las emociones, no saben discernir. Y entonces, ¿qué terminan haciendo? Arruinando sus vidas por completo. Yo he visto muchos hombres y muchas mujeres que no son felices después de haberse casado o después de haberse juntado con alguien, porque tomaron decisiones basadas únicamente en los sentimientos. No se fijaron si el hombre era un buen hombre verdaderamente, si provenía de una familia donde le habían instruido correctamente. No, solo dijo, es que ese muchacho me gusta porque me habla bonito y me enamoró y me gustó. O el muchacho, lo mismo, ¿verdad? Observa a la muchacha y dice, es que me gusta. Es que tiene todas las características que yo quiero, pero hablando solamente de lo físico. Y no les gusta escuchar la instrucción cuando se le dice, no, pero no te conviene. Mira a su familia. Mira, no obedece a sus padres. ¿Qué más? Mira, no es cristiano, no es temeroso de Dios. ¿Para dónde crees que vas si la muchacha o el muchacho no quiere nada de Dios? Pero a veces los hijos, los jóvenes, creemos ser más inteligentes que nuestros padres. Y pensamos que ellos por pura gana de fastidiarnos nos quieren truncar todas esas cosas. Hace poco estaba recordando yo a dos jovencitas. Las dos son hijas de pastor, son hermanas, hijas de un pastor. Y le digo yo a Ludi, ¿cómo encuentro yo cómo cada una marcó la diferencia en su vida? Las dos son hijas de los mismos papás, crecieron en un hogar donde se predicó a Cristo siempre. La una, siempre honrando a sus padres. Ella siempre, lástima que no puedo decir los nombres, ¿verdad? Una siempre honrando a sus padres. Yo siempre la vi en los eventos. Mira, Sema se está comiendo los... Ay, ¿qué digo? ¿Quién es? Yo siempre la vi en los eventos, la vi en su hablar, en su comportarse, en todo. Una muchacha sobria, una muchacha sabia, entendida, prudente, sujeta a su papá y a su mamá. Nunca la vi como de uno entraidada con este y luego con el otro. Nunca le oí de andar con locuras. Siempre se dio su lugar. De repente la invitación y fuimos con Ludi a la boda de ella. Qué bonita la boda. Se casó, buen muchacho, cristiano. Y ahora la veo yo, ¿verdad? Ha hecho un muy bonito hogar. Está plena la muchacha, bendecida. La hermana de ella siempre la vi con un traido, luego con otro.
diciendo palabras con su boca que no debería decir, y ahora la veo casada y parece irreconocible. En lugar de estar mejor, ahora pareciera que va un poco peor, porque veo sus publicaciones en internet y digo yo, ¿cómo es posible que publique eso? ¿Cómo es posible que escriba eso? Desubicada. Desubicada totalmente. El esposo, no voy a decir el esposo que Dios le dio, sino el esposo que ella quiso agarrar, nada que ver con el reino de Dios. Entonces son dos hijas del mismo hogar, de los mismos padres, pero una escuchó la instrucción de sus padres y la otra no. Y es que ahí se marca la diferencia totalmente. Por eso en las escrituras nos dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. O sea, vemos que al obedecer a nuestros padres, qué recompensa tenemos. Y Así al es. no obedecer, también recibimos una recompensa. Amén. Yo me gozo mucho. Hace rato estaba yo pensando y dije, Señor, dije yo un momento, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría tener hijos grandes, ya muchachos o muchachas? ¿Cómo quisiera tener hijos grandes para mostrarle a la iglesia que sí es posible llevar a nuestros hijos a tomar decisiones correctas? Porque muchos padres prácticamente me dicen, no se puede, es que tiene que ir allá, es que tiene que hacer esto, es que... Y yo les digo, no, no tiene que ser así, no tiene que ser conforme a las corrientes de este mundo. Hay que llevar a los hijos a que siempre caminen en dirección del Señor, aunque pierdan esta oportunidad y pierdan otra, pero que no pierdan la oportunidad de su salvación. Entonces yo hace rato pensaba, dije yo, ¿cómo no tengo hijos grandes yo para mostrarle a la iglesia que sí se puede conducir a los hijos a tomar decisiones correctas? Pero al ratito viene el Espíritu y me dice, no, es que yo lo estoy haciendo todo perfecto, porque te mandé a la nueva unión soltero. ¿Para qué? Para primero ser modelo de qué, de ser soltero y no andar loqueando. Ser modelo. Ser modelo. Segundo, ya me permitió casarme. Y fui testimonio, soy testimonio de la iglesia que no fui a agarrar de lo que había, sino que esperé el tiempo del Señor y la persona correcta de parte del Señor. Después de eso, el Señor me está permitiendo ser ejemplo dentro de la iglesia juntamente con mi esposa de ser un matrimonio estable, de ser un matrimonio maduro. No pasamos en pleitos, en discusiones que nos dejamos, que nos juntamos, que y que lo otro, un desorden, ¿no? Y viene el Señor y nos da ahora una hija. Ahora tengo que esperar a que vaya creciendo para seguir honrando al Señor, dando testimonio de ¿qué? De que también puedo ser ejemplo para la iglesia de instruir correctamente a mis hijos. Ya voy a tener hijos grandes. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque yo doy gracias al Señor una y otra vez, porque le digo, Señor, ¿cuánto me has bendecido? Me has llevado a caminar por el camino correcto. Has limpiado por donde he ido. Me has proveído de todo lo que he necesitado. Nunca pensé, Señor, que ibas a hacer esto conmigo o que harías lo otro. Pero cuando veo todo esto en la palabra, veo de que una cosa es la obra del Señor, que es perfecta y sobre todo por eso es, por la obra de Dios. Y segundo, por haber escuchado las instrucciones de mi madre. ¿Qué está haciendo el Señor ahora conmigo? Me está bendiciendo. ¿Por qué? Porque me apegué a ser un hijo que oía las instrucciones de su mamá. Vuelvo a decir, yo de mi mamá porque no tuve papá en la casa. Ustedes sí tienen papá y mamá en casa. Algunos casos, otros no. Pero sea que tengas a los dos o tengas solamente uno, yo te digo, sigue la instrucción de tu padre y de tu madre para que te vaya bien. Para que tus días sean alargados. Recuerda, no te mandas a ti mismo, aunque ya seas una muchachona o aunque seas un muchachón, no te mandas a ti misma o a ti mismo. Procura con diligencia ser sumiso y ser sumisa en todo a tus padres. Que si te vas a comprar algo para vestirte, piensa primero, ¿va a ser del agrado de mi papá y de mi mamá? ¿O eres de las personas que dicen, me va a regañar, pero una vez nada más? Y me lo pongo y ¿qué? Pero mira, mi hija o mi hijo, es que muy corta esa ropa, muy pegada. ¿Qué más? Esas cosas que te andas haciendo tan raras en el cuerpo. ¡Ay, usted! Esas son actitudes que son reprobadas por Dios. Y son totalmente reprobadas por Dios. Tal vez no andas allá por la calle hablando mal de tus papás, pero esas actitudes demuestran que no hay
un sometimiento, que no hay un respeto, que no hay un cuidado hacia nuestros padres. Amén. Entonces yo les digo a ustedes, honra a tu padre y a tu madre. Un día te vas a casar y vas a salir de la casa, o vas a salir de la casa sin casarte. No estoy hablando de hacer las cosas mal, sino de que de repente te vas a independizar, porque no solamente se sale de la casa porque se casa, algunos hijos tienen necesidad de independizarse antes, pero que el tiempo que estuviste en casa esté bien marcado de que fuiste un hijo que honró a su padre y a su madre. Y aún estando fuera, sigue siendo el hijo que honra a su padre y a su madre. Porque el salir de casa quita a los padres. Ellos seguirán siendo nuestros padres. Tal vez ya nosotros hasta con bastón y de repente todavía están vivos nuestros papás. Hay ancianos que ya están ancianitos y tienen vivos a sus papás. Y sus papás tienen que seguir siendo honrados. Y sus papás tienen que seguir siendo honrados. Como dice mi mamá, yo soy su nana aunque ande con bordón. Y es cierto. Creo que tú tienes en la versión TLA Proverbios 31, 1 al 9, me lo habías leído y está muy bonito ahí. Queremos ir concluyendo ya con ese versículo. Ahorita. Dice, querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejo podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos, habla en favor de ellos, hazles justicia, defiende a los pobres y humildes. Amén. Como te decía, ¿verdad? Eso sobre qué causa el alcohol en la persona. Dice acá, ¿verdad? Que es para, primeramente dice, ¿verdad? Que cuando se emborrachan se olvidan de la ley del Señor. Y eso es lo que pasa cuando nos permitimos perder la sobriedad. Amén. Y nos convertimos en vez de ser sobrios, somos ebrios, tomando malas decisiones, no obedeciendo a nuestros padres, haciendo lo que queremos. Entonces, esa falta de sobriedad en nuestras vidas, porque andamos ebrios, ¿verdad? Lo que hace es que va a provocar en nosotros un apartarnos, ¿verdad? Amén. De la ley del Señor. El del olvidarnos de la consejo ley del Señor. Y es que cuando nosotros somos gobernados por nuestras emociones, cuando somos gobernados por nuestros impulsos, nos olvidamos de la ley de Dios. Muchos jóvenes son gobernados por los impulsos y sus impulsos son los que los han llevado a hacer un desastre, la vida que el Señor les dio. Los impulsos, eso no es otra cosa más que entrar en borrachera, pues. O sea, un borracho ya no tiene juicio. Y lo mismo pasa con alguien que se deja gobernar por los deseos, por sus gustos, por sus antojos. Pierde el juicio. Y aunque le trates de explicar, no te va a entender. No es que yo por acá quiero, no es que ya tomé esa decisión. Eso no es más que un ¿qué? Que un borracho, que un ebrio, que alguien que ya perdió el juicio. Pero la palabra nos dice, ¿verdad? Que eso no es de reyes. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Así que sé tú el joven que hace la diferencia. Posiblemente tú eres un joven en medio de muchos hermanos. Hermanos tal vez que no han honrado al Señor. Hermanos que tal vez se han ido de la casa de la forma equivocada o han hecho familia de la forma inapropiada. No han honrado ni a Dios ni han honrado a sus padres. O tal vez tú eres un joven en medio de una casa donde ves que todo tal vez disfuncional. Pero eso no significa que tú tengas que ser marcado con la misma línea. No significa que tú tengas que ser marcado, ¿cómo puedo decirle? Con la misma maldición que ha venido arrastrando a un montón. El Señor nos lleva a nosotros a hacer la diferencia a nosotros. Recuerda de que nosotros, el Señor nos está llevando a tener también una vida y un futuro. Pero sobre todo debe ir marcado solamente de aciertos en el reino de Dios.
Así que hagamos la diferencia en medio de una familia, en medio de una sociedad, en medio de una congregación, y honremos y glorifiquemos al Señor en todo. Como les decía a un principio, ¿por qué estamos hablando de la familia? ¿Por qué a las mujeres les hablamos de su función en la familia? ¿Por qué a los hombres les hablamos de su función en la familia? ¿Y por qué a los jóvenes les estamos hablando de su función en la familia? Porque la familia es ese núcleo, ¿verdad? Donde el Señor quiere glorificarse. De donde sale la iglesia. O sea, la iglesia está compuesta de muchas familias. Y si las familias en Misión Cristiana del Calvario están bien, la iglesia estará bien, el cuerpo de Cristo estará bien por ende. Entonces, la función de la mujer es ser ayuda idónea. La función del hombre es dirigir su casa. ¿Y la función de los hijos cuál es entonces? Honrar a los padres, hablando de respetarlos, hablando de obedecerlos. Amén. Pongámonos de pie entonces. Qué bueno es conocer nosotros la palabra del Señor y no solamente decir, sí, pues qué bonito, sí, qué calidad, tiene promesas bien bonitas, sino encontrar en la Escritura personajes en quienes vemos el cumplimiento de las bendiciones y de las promesas de Dios, porque sí se dedicaron a hacer lo que el Señor les mandó que hicieran. Amén. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta oportunidad y oremos al Señor. Y le digamos, Señor, muchas gracias por mi Padre. Señor,